La sala de espera de la clínica psicológica desprendía una tenue tranquilidad artificial. Luces blancas y música instrumental de fondo componían un ambiente que pretendía ser relajante, pero a Mario le resultaba insufriblemente tenso. Él miraba el reloj por enésima vez, sintiendo en el pecho esa mezcla de ansiedad y resignación que le producía la idea de otra sesión de terapia de pareja con su esposa, Lucía. Habían pasado meses intentando enmendar su relación, afectada por la rutina, las discusiones reiteradas y una pérdida de pasión que hacía tiempo los distanciaba. Mario, de mediana edad, con el cabello entrecano y un porte aún atractivo, se preguntaba si aquel esfuerzo tendría algún sentido. Merecía la pena insistir en un matrimonio que se sentía vacío. Al mismo tiempo, el peso de la culpa lo empujaba a no rendirse. Enfrente, sentada en otro sillón, estaba Sandra, la esposa de Fernando. Ambos matrimonios compartían la misma terapeuta, la doctora Herrera, y por azares de la agenda coincidían en el mismo horario de cita, aunque era la primera vez que se veían. Lucía, la esposa de Mario, se había retrasado por tráfico. Fernando, el marido de Sandra, también estaba en camino. Mario se levantó al sentir que alguien entraba. Al girarse, vio a un hombre rondando los 40, con traje y corbata, de semblante serio y ojos marrones profundos. Su silueta irradiaba cierto cansancio, como si la vida le pesara sobre los hombros. Al cruzar la puerta, ese hombre miró alrededor y, al toparse con la mirada de Mario, asintió con una cortesía distante. «Hola, buenas tardes». «Soy Fernando», dijo en voz baja, como si no quisiera romper el falso silencio del lugar. «Yo soy Mario», respondió, con una ligera inclinación de cabeza. Al estrechar sus manos, un leve cosquilleo recorrió a Mario, sin saber por qué. Tal vez fuera la tensión del momento, la complicidad extraña de dos desconocidos que, sin embargo, compartían algo, la crisis de un matrimonio. Se sentaron, evitando mirarse demasiado, cada uno enfrascado en sus pensamientos. Pocos minutos después, llegaron Lucía y la doctora Herrera casi al mismo tiempo, así que el matrimonio de Mario pasó primero a la consulta. Fernando, mientras tanto, aguardó su turno, hojeando una revista de salud sin mucha atención. En ese instante, sintió que levantaba la vista y cruzaba miradas con Mario a través del cristal de la puerta, un contacto efímero que pareció encerrar un misterio. Mario apartó rápidamente los ojos, y se internó en el consultorio siguiendo a su esposa y a la psicóloga. Mientras la puerta se cerraba, Fernando se permitió un leve suspiro. No supo por qué aquel hombre, Mario, le había llamado la atención. Sería su mirada llena de melancolía, similar a la suya. Experimentó una breve punzada en el pecho, una tensión que no supo explicar. Recordó a su esposa, Sandra, a su lado en la sala, y se centró en lo que vendría, su propia sesión, el mismo infierno de reclamos y tristezas que se había vuelto la relación con Sandra. Tras la sesión de Mario y Lucía, que duró casi una hora, la puerta se abrió y ambos salieron con caras de pocos amigos. Lucía se despidió con prisa, argumentando que debía volver al trabajo, mientras Mario se quedó charlando con la doctora Herrera brevemente. Fernando aprovechó para acercarse a la puerta para iniciar su propia consulta con su esposa. Sin embargo, su esposa Sandra aún no aparecía, parecía haber tenido algún contratiempo de último minuto, lo cual le daba unos minutos libres. En ese breve lapso, Mario y Fernando quedaron frente a frente. La doctora Herrera se excusó, explicando a Fernando que su esposa llegaría pronto, y se fue a buscar unos archivos. Mario, con un gesto de disculpa, lanzó una mirada a Fernando. «Tu turno, supongo». Su voz reflejaba agotamiento emocional. «Sí, supongo que me toca el tratamiento», respondió Fernando con una media sonrisa amarga. Hubo un silencio tenso, como si ambos quisieran decir algo más íntimo, pero no encontraran las palabras. Mario notó la corbata de Fernando, un diseño discreto pero elegante, y la leve marca de un anillo de bodas en su dedo. Fernando, a su vez, reparó en el anillo de Mario, desgastado por los años, y el rastro de cansancio en sus ojos. Fue como verse en un espejo, cada uno con su respectiva historia de matrimonio en crisis. «Bueno, espero que te vaya bien». «A mí, no tanto». «Pero tal vez en tu caso haya más esperanza», comentó Mario con honestidad. Fernando asintió, frunciendo el ceño. «La verdad, no lo sé. Estoy aquí por insistencia de mi esposa, más que por creer que esto funcione». Suspiró. «Pero, en fin».
Uno intenta todo antes de tirar la toalla, ¿no? Mario sintió un cosquilleo ante ese comentario que resonaba con su propio sentir. Se encontró sonriendo débilmente. Sí, aunque a veces me pregunto si ya no es tarde. En fin, que tengas suerte. Fernando le devolvió la sonrisa con un deje de complicidad. Justo en ese instante, la doctora Herrera retornó y lo invitó a pasar. Mario se despidió con un ligero ademán y se marchó. Aquel intercambio mínimo, sin mucha trascendencia, dejó en el aire una tensión sutil, una curiosidad mutua que latía como un germen entre dos hombres que quizá compartían más de lo que imaginaban. La semana siguiente, Mario coincidió de nuevo en la sala de espera con Fernando. Sus respectivas sesiones estaban una vez más programadas en horarios cercanos. Esta vez, Lucía no pudo asistir por trabajo, así que Mario fue solo. De igual forma, la esposa de Fernando se atrasó. Cuando ambos hombres se vieron allí, solos, la tensión emergió al recordar su breve charla anterior. El saludo fue un poco más cálido, con un «hola», acompañado de una mirada de reconocimiento. Fernando vestía ropa más informal, como si la formalidad de la corbata hubiera cedido ante su desánimo. Mario, en cambio, lucía una chaqueta sencilla, y el cansancio de su rostro se atenuaba con una leve curiosidad. «Parece que siempre nos vamos a encontrar aquí», bromeó Mario, intentando distender el ambiente. «Sí, cosas del destino», respondió Fernando con una sonrisa. Hubo un instante de silencio en el que sus ojos se cruzaron, y en esos escasos segundos, pareció fluir una conexión misteriosa. El sacerdote a cargo de recepción, la clínica pertenecía a una congregación, se acercó para anunciar que la doctora Herrera estaba ocupada con otro paciente y tardaría unos minutos. Mario y Fernando decidieron sentarse juntos en el extremo de la sala. Allí, sin testigos cercanos, comenzaron a conversar de temas superficiales, el clima, el tráfico, la ciudad. Poco a poco, la charla derivó en algo más personal, como cada uno afrontaba la terapia. Mario se sinceró algo más. «Vengo con mi esposa, pero ella suele faltar. A veces pienso que estoy más comprometido en salvar nuestro matrimonio que ella». Se quedó pensativo. «Aunque no estoy seguro de querer salvarlo, en realidad». Fernando frunció el ceño. «Te entiendo. En mi caso, soy yo el que se siente sin fuerzas, mientras mi esposa insiste. Pero hoy no encuentro la pasión que teníamos, ni la conexión. Siento que ambos vivimos en mundos distintos ahora». Era una confesión dura, y la tensión se incrementó al reconocerse mutuamente en esa sensación de soledad dentro del matrimonio. Parecía que, en la desolación, hallaban un espejo en el otro. Mario, de pronto, notó el brillo de la mirada de Fernando, un sufrimiento profundo se asomaba. Algo en su interior lo empujó a desear consolarlo, abrazarlo, algo que nunca había sentido por un hombre antes. Antes de que pudieran decir algo más, llegó la doctora Herrera y llamó a Mario a pasar. Fernando le deseó un escueto suerte y quedó allí, esperando. La tensión de su despedida fue un leve roce de miradas que se prolongó un segundo más de lo normal, revelando un germen de cercanía que ninguno terminaba de comprender, pero que los atraerá con fuerza. Las sesiones de terapia siguieron su curso, mas Mario y Fernando continuaban coincidiendo en la sala de espera, cruzando charlas cada vez más profundas. Cada día, la tensión en sus encuentros se volvía más tangible, un roce de hombros al sentarse, una sonrisa que se prolongaba, una complicidad que fluía cuando hablaban de las dificultades de la pareja, de la nostalgia, del miedo al divorcio, y de la soledad de saberse incomprendidos. Finalmente, al terminar una de las juntas, Fernando se atrevió a proponerle a Mario: «Oye, ¿y si un día de estos tomamos un café fuera de aquí? Quizá podamos hablar sin la prisa de la sala de espera. Un simple café, nada más». Mario, sorprendido, sintió un cosquilleo de emoción y duda. La tensión se alzó, aceptar esa invitación podía ser inocente, pero algo en su interior le decía que no era solo un café, que existía una atracción entre ambos, disimulada pero real. Sin embargo, asintió. «Claro, podríamos. Estaría bien conversar sin tanta presión». Acordaron un encuentro en una cafetería cercana a la clínica al día siguiente. Mario, a pesar de no tener la costumbre de intimar con otros hombres, notaba un imán, una curiosidad por lo que sentía cuando estaba con Fernando. Se repetía a sí mismo que era solo amistad, que ambos necesitaban desahogarse. Esa noche, Mario apenas durmió, mareado de pensamientos sobre lo que implicaba ese encuentro.
Tenía esposa, un matrimonio en entredicho, y ahora se veía intrigado por un hombre también casado. De pronto, su mente se atrevió a imaginar escenarios en los que se desataba algo más que conversaciones, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. No entendía por qué surgía esa chispa. Jamás pensó que podría sentirse así hacia un hombre. Llegó el día pactado, y ambos coincidieron en la cafetería, un sitio discreto con mesas dispersas y aroma a granos recién molidos. La tensión era palpable, se saludaron con un apretón de manos que se extendió ligeramente más de lo habitual. Eligieron una mesa al fondo, huyendo de miradas. La plática inició con calma, hablando de la terapia, de los consejos de la psicóloga. Poco a poco, la confianza creció, y se internaron en terrenos más personales. Mario se atrevió a preguntarle a Fernando sobre su matrimonio, cómo se conocieron él y su esposa, cuáles eran sus sueños. Fernando, con la voz entrecortada, describió una relación que antaño fue apasionada, pero que la rutina había marchitado. Su esposa y él rara vez tenían intimidad, las discusiones brotaban por nimiedades, y él se sentía incompleto, sin chispa, como dijo. Mario, al escucharlo, sintió que esa historia se reflejaba en la suya, la ausencia de pasión, la sensación de culpa por no amar igual. Se identificaron en un mutuo dolor. Entonces, Mario arriesgó y confesó. Nunca pensé que me costara tanto sentirme conectado con mi propia esposa. Lo peor es que, de un tiempo acá, me descubrí, mirando en otra dirección, deseando algo más. Ni siquiera sé qué es. Un silencio denso. Fernando lo contempló con comprensión. Yo también. A veces me sorprendo anhelando un afecto diferente, no el que me da mi esposa, sino algo que me devuelva las ganas de vivir. Sus ojos se clavaron en los de Mario. Y a veces, me pregunto si esa fuente de afecto, de pasión, podría estar en alguien inesperado. Sus miradas se fundieron en una conexión cargada de electricidad. La tensión escaló a un nivel evidente, la sangre de Mario se aceleró, y sintió un rubor en las mejillas. ¿Estará hablando de mí?, se preguntó. Fernando, al ver la reacción, bajó la vista, mostrando un leve rubor también. El café se quedó frío sin que lo bebieran apenas, pues la conversación se volvió un intercambio de anhelos reprimidos. Tras un par de horas, se despidieron con un abrazo torpe, más cargado de una calidez extraña. Mario, caminando hacia su casa, pensó que esa reunión le confirmó lo que sospechaba, su atracción por Fernando era real, y parecía correspondida. La tensión entre el deber y el deseo le pesaba como un yunque. Se veía ante la posibilidad de un amor imposible, pero no podía frenarse. O eso creía. Siguieron viéndose para un café de vez en cuando, sin confesar abiertamente que era una cita, sino como un acompañamiento fuera de la terapia. Cada encuentro aumentaba la tensión, pues hablaban con mayor libertad, contando recuerdos de infancia, frustraciones, e incluso bromas privadas. Comenzaron a reírse juntos, a disfrutar la compañía en un nivel que ninguno sentía en su matrimonio. Fue en uno de estos cafés, tras una semana especialmente difícil para ambos en casa, que la tensión reventó. Se encontraban caminando por una callejuela cercana, la noche los envolvía. Habían salido de la cafetería, y las palabras sobraban. El roce de sus brazos mientras caminaban hombro a hombro se convirtió en una sucesión de chispas. Finalmente, Fernando se detuvo, con la respiración agitada, y se volvió hacia Mario. Su mirada era un mar de emociones. No puedo más. Esto me supera, murmuró, con un hilo de voz. Mario lo sintió cerca, su aliento tibio en la penumbra. Sin pensarlo mucho, subió una mano a la mejilla de Fernando, con timidez. El otro cerró los ojos, y no hizo ademán de apartarse. Fue un segundo de duda, y luego sus labios se encontraron en un beso rápido, casi robado. Al separarse, ambos quedaron con la respiración temblorosa. ¿Qué estamos haciendo?, susurró Mario, con la voz quebrada. No lo sé, pero lo necesito, admitió Fernando, mirándolo con ojos que pedían afecto. La tensión era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Se abrazaron de nuevo, más prolongadamente, sintiendo como sus corazones latían al unísono. Cada uno se debatía entre la culpa por sus esposas y la euforia de sentirse vivos al fin. Fue un momento mágico, envuelto en un halo de irrealidad, pero ambos sabían que no podían quedarse así para siempre. Corrieron el riesgo de ser vistos, o de sumirse en un escándalo. Terminaron marchándose,
cada uno a su casa, cargando en el pecho el peso de la felicidad y la conciencia de lo prohibido. Esa noche, ninguno durmió tranquilo, consumidos por la dicha y el miedo. Esto es imposible, pensaban. Pero no puedo parar. En las semanas posteriores, la doble vida se instaló en sus rutinas. Con sus esposas, seguían yendo a terapia de pareja, aunque los progresos eran escasos. La tensión en sus matrimonios no menguaba, y la psicóloga notaba que algo distinto se cosía. Mario y Fernando se esforzaban en aparentar normalidad, pero en la sala de espera, cuando sus miradas se cruzaban, surgía un fuego interno que resultaba imposible de ocultar. En más de una ocasión, se rozaban las manos al sentarse juntos, amparados por la idea de que nadie miraba. Los escasos encuentros íntimos fuera de la clínica se volvieron como pequeñas islas de felicidad, donde podían compartir besos, caricias y conversas más profundas. Pero ambos sabían que ese amor era insostenible, estaban casados, no deseaban destrozar a sus familias. Aún así, se enamoraban cada vez más, sin poder encontrar una salida. Una noche, tras un fugaz encuentro, Fernando rompió a llorar en los brazos de Mario, confesándole que se sentía el peor hombre del mundo al engañar a su esposa. Mario lo abrazó, también al borde de las lágrimas. No eres el único culpable. Yo también estoy quebrantando mis votos. Pero no puedo alejarme de ti. La tensión emocional rebasaba cualquier intento de racionalidad. Se prometieron buscar alguna forma de resolverlo, aunque no supieran cuál. Tal vez, si nuestros matrimonios no funcionan, podamos ser libres, pensaron con egoísmo disfrazado de esperanza. Pero la realidad era más compleja. Tenían hijos, responsabilidades, un entorno que no les permitiría un divorcio sin consecuencias graves. Para colmo, sentían que la psicóloga cada vez percibía más su complicidad al verlos juntos. Su miedo a ser descubiertos aumentaba. ¿Qué pasará si Lucía o la esposa de Fernando, Sandra, notan algo? Sería un escándalo tremendo. Sin embargo, la fuerza de su amor, o de su obsesión, los llevaba a seguir arriesgándose. El destino quiso que la esposa de Mario, Lucía, un día llegara antes de lo previsto a la clínica para la terapia. Encontró, en la sala de espera, a Mario y Fernando conversando en un rincón con un aire de cercanía incómoda. Lucía, sorprendida, se detuvo a observarlos un segundo antes de que ellos se dieran cuenta de su presencia. Al notar a su esposa, Mario se sobresaltó, y Fernando se incorporó enseguida con un leve rubor. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Lucía con recelo, sintiendo un extraño presentimiento. Mario, nervioso, balbuceó excusas, diciendo que charlaban de lo complicadas que eran sus respectivas relaciones. Fernando, por su parte, se disculpó y se alejó para guardar su turno. Lucía, con una mirada suspicaz, notó la tensión y la forma en que su esposo reaccionaba ante el otro hombre. No dijo nada más en el acto, pero la semilla de la sospecha quedó sembrada. Esa noche, en casa, Lucía confrontó a Mario con la mirada fría. ¿Quién es ese tal Fernando? Porque me pareció que se hablan con demasiada confianza. Mario se sintió atrapado. Quiso minimizarlo, argumentar que era solo otro paciente con problemas similares. La tensión en la conversación subió de tono, y la esposa, sin pruebas, no pudo seguir acusando, pero expresó su desconfianza. Mario se sintió culpable, pues confirmaba que su aventura ponía en riesgo la paz familiar. Mientras tanto, Fernando también tenía problemas con su esposa. Ella le reclamaba llegar tarde a casa o salir con excusas vagas. Ambos hombres se vieron arrinconados, sabiendo que su amor clandestino podía ser descubierto y arrasar con todo. La doctora Herrera notaba un clima extraño en las sesiones colectivas, ya que los progresos en las parejas eran nulos y las tensiones parecían dispararse sin explicación clara. La situación se volvió insostenible. Mario y Fernando, enredados en la vorágine del deseo y la culpa, empezaron a reunirse en lugares más discretos, incluso en moteles de las afueras, donde podían estar a solas. Allí, por primera vez, hicieron el amor con una mezcla de pasión y dolor, sintiendo un afecto genuino y a la vez un terror al abismo moral que se abría bajo sus pies. Su conciencia les gritaba que estaban destruyendo sus votos matrimoniales, su reputación y su paz interior. Pero cada caricia les hacía sentir la plenitud que no habían encontrado en años. Los encuentros se volvieron más frecuentes, y el peligro de ser descubiertos aumentaba. Ambos empezaron a ausentarse de las terapias con sus esposas, inventando excusas para coincidir a solas.
La doctora Herrera, percibiendo el deterioro de las relaciones, empezó a indagar si había terceras personas. Tanto Lucía como la esposa de Fernando, Sandra, tenían sus sospechas, pero no imaginaban que se trataba de una afer entre los propios maridos. La tensión entre los dos hombres creció en paralelo. Mientras su amor se fortalecía, el sentimiento de culpa los carcomía. Se confesaban sus temores de arruinar familias, de ser repudiados por su círculo. Pero cuando se miraban a los ojos, suplicando un camino, se daban cuenta de que no querían renunciar. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo por una llama que los hacía sentir más vivos que nunca. Llegó un día fatídico. Lucía descubrió mensajes en el teléfono de Mario. Mensajes románticos, intensos, firmados por Fernando. Fue un golpe brutal. Se desató una confrontación en su casa. Lucía, con el rostro desencajado, le gritó que había descubierto su engaño. Mario, sin escapatoria, confesó la verdad. Estaba enamorado de Fernando, un hombre, y lleva meses en esa relación. La tensión estalló. La esposa no solo sintió el dolor de la traición, sino que su esposo la engañaba con otro hombre. Fue un escándalo, un torbellino de gritos y llanto que culminó en la decisión de Lucía de marcharse, rompiendo el matrimonio en cuestión de horas. Simultáneamente, la esposa de Fernando recibió información parecida. Quizás Lucía la contactó o vio a su marido salir con Mario. El resultado fue el mismo, una confrontación desgarradora, que desembocó en que Sandra también exigiera el divorcio. En cuestión de días, ambos hombres se vieron expulsados de sus hogares. El pueblo y el entorno se enteraron del suceso, y el escándalo no tardó en difundirse entre familiares y conocidos. Mario y Fernando, devastados pero aún unidos por su sentimiento, intentaron refugiarse uno en el otro. Se escondieron en un departamento que un amigo les prestó temporalmente. Sin embargo, la tensión del desastre los golpeó. Sus vidas laborales, familiares y sociales estaban patas arriba. Se sentían culpables por el dolor que habían causado a sus esposas, sus hijos, si los tenían, y su entorno. En ese refugio, ante la crudeza de la realidad, se vieron las caras. Podían, en verdad, construir algo con tantas consecuencias a cuestas. Se abrazaron, llorando, sintiendo el peso de su elección. La tensión se tornó en un mar de incertidumbre. Amarse implicaba perderlo casi todo, pero ya habían cruzado el punto de no retorno. Tras semanas de esconderse, reflexionaron con más serenidad. Ambos habían roto sus matrimonios. La terapia de pareja fracasó. La relación que los unía, en cambio, surgió como una llama intensa. Decidieron apostar por su amor, aunque fuera un amor imposible para la sociedad que conocían. Se cambiaron de ciudad, buscando un lugar donde nadie los reconociera, tratando de reemprender de cero, con los divorcios en marcha. La tensión final se transformó en la resolución de su camino. Ya no habría vuelta atrás al matrimonio heterosexual, a la farsa de las terapias. Asumieron las críticas y la probable marginación. Pero también experimentaron la libertad de amarse sin caretas. Construyeron un hogar modesto, lejos de la mirada de sus allegados, y poco a poco aprendieron a convivir con los vestigios de culpa y la alegría de saberse juntos. Así culmina la historia, con un amor imposible hecho realidad a un costo altísimo. Ni Mario ni Fernando pudieron sostener sus matrimonios, y la terapia de pareja se volvió un detonante que los unió en su ruptura. Aunque muchos lo juzgaron, ellos hallaron una nueva vida unidos, en la esperanza de que, a pesar de lo sufrido, al menos habían sido honestos con su corazón. Ambos sabían que siempre habría secuelas y miradas reprobatorias, pero sentían que su lazo era más fuerte que todo eso, una llama nacida de la imposibilidad y nutrida por la valentía de no negar lo que sentían.